El polvo del sendero de Wyoming sabe a promesas rotas. Viajas 1000 millas en un tren que te sacude los huesos. Dejas todo lo que conoces por un hombre que nunca has visto. Y todo para oírle decir, no eres suficiente. Que eres demasiado pequeña, demasiado frágil, abandonada en el andén de madera astillada de la estación, con nada más que un baúl de cuero y una sombra que se encoge. Esto no es un cuento de hadas, es la frontera. Y a la supervivencia aquí no le importa el tamaño de tus huesos, le importa la fortaleza de tu espíritu. La locomotora sangraba vapor sobre las tablas deformadas del andén. El siseo sonaba como un último aliento en el calor opresivo de una tarde de finales de agosto. Callie Higgins se quedó completamente quieta. Si se movía, temía que sus piernas cedieran. 3 días de viaje en un vagón de tren ahogado en hollín, sobreviviendo con pan duro y agua tibia, le habían quitado lo último de su palidez de Chicago. Ahora estaba cubierta por una fina capa de ceniza gris. Agarró el asa de cuero de su baúl. Era la única ancla que le impedía salir volando. Oak Haven era menos un pueblo y más una sugerencia de civilización. Una única calle de tierra se abría paso a través de la pradera amarilla. Estaba flanqueada por edificios con fachadas falsas que parecían tan agotados como la gente que caminaba entre ellos. No había árboles, solo cielo, demasiado cielo. La oprimía, vasto e indiferente. Callie se ajustó el cuello de su vestido de lana. Era su mejor vestido, pesado y totalmente inadecuado para el calor seco. Pero necesitaba causar una buena impresión. Necesitaba parecer una esposa. Callie. La voz era grave, rasposa, áspera por el polvo. Se dio la vuelta. Amos Miller estaba a unos pasos de distancia. Coincidía con la fotografía que le había enviado, pero la emulsión de plata no había capturado la dureza de su rostro. Su piel tenía la textura del cuero curtido. Sus hombros caían bajo una camisa de algodón descolorida, desgastada por el trabajo. No se quitó el sombrero. Sus pálidos ojos azules la recorrieron. Empezaron por las botas prácticas que había lustrado la noche anterior. Subieron por la línea estrecha de su falda, pasaron por su delgada cintura y se detuvieron en su cara. Frunció el ceño. Fue un movimiento pequeño, solo una tensión de los músculos alrededor de su mandíbula. Pero Callie lo sintió como un golpe físico. «Señor Miller», dijo ella. Su voz era firme. Había practicado este momento 100 veces en la estrecha y sofocante pensión del este. «Estoy lista para trabajar, señor Miller. Estoy lista para ser su compañera». Amos se acercó un paso, rodeándola ligeramente. No estaba mirando a una novia. Estaba inspeccionando ganado. «No dijiste que eras tan pequeña», murmuró. No era una acusación, solo una observación directa. Callie levantó la barbilla. Medía exactamente 5 pies de altura con sus botas. Tenía muñecas que parecían delicadas, clavículas que se marcaban bruscamente contra su piel y una complexión que siempre había provocado la lástima de las matronas de la fábrica textil. Pero había trabajado turnos de 14 horas en telares que ensordecían a los hombres. Sabía lo que su cuerpo podía soportar. «Soy más fuerte de lo que parezco, señor Miller», dijo. Amos suspiró. Se quitó el sombrero y se pasó una mano callosa por el pelo ralo y húmedo de sudor. Miró más allá del pueblo, hacia las colinas ondulantes en la distancia. «Señorita Higgins, no soy un hombre cruel», comenzó. Las palabras eran pesadas. «Pero aquí, a la tierra no le importan las intenciones. Tengo 50 cabezas de ganado y medio acre de patatas en un suelo que me pelea cada centímetro. El invierno llega en 2 meses. La nieve llega hasta la cintura. Cuando la bomba de agua se congela, necesito una mujer que pueda cargar 2 cubos pesados desde el arroyo, cuesta arriba, sin romperse la espalda. Puedo aprender», insistió Callie, sus dedos apretando el asa del baúl. Sus nudillos se pusieron blancos como el mármol. «No se trata de aprender». Amos la miró de nuevo. La lástima en sus ojos era peor que el ceño fruncido. «Se trata de hueso, de músculo. Tú no tienes ninguno de los dos. Pareces como si una fuerte ráfaga de viento fuera a partirte por la mitad. Si te llevo a mi parcela, estarás muerta para enero, o te pondrás enferma y pasaré el invierno cuidándote en lugar de mantener vivo mi ganado». El pánico, frío y agudo, estalló en su pecho. Tenía exactamente $3 en el bolsillo.
Sus hermanas menores en Chicago esperaban la primera carta. Los primeros dólares que prometió enviar en cuanto se estableciera como una mujer casada. No había billete de vuelta, no había a dónde ir. Señor Miller, por favor. Tenemos un acuerdo. Se intercambiaron cartas. Y yo pagué tu pasaje hasta aquí. Interrumpió Amos suavemente. Considéralo un regalo. Cómprate un billete a Denver. Consigue un trabajo en un hotel. Eres lo suficientemente bonita para el trabajo de ciudad. Pero no estás hecha para una casa de adobe en Wyoming. No esperó a que llorara. No esperó a que discutiera. Amos Miller se puso el sombrero de nuevo, inclinó el ala y le dio la espalda. Callie lo vio alejarse. El polvo que levantaban sus botas se asentaba de nuevo en el camino. Se subió a un carro destartalado, agitó las riendas sobre el lomo de una mula cansada y salió del pueblo. Nunca miró hacia atrás. El silbato del tren lanzó un último adiós burlón antes de que la locomotora saliera de la estación, continuando hacia el oeste. El silencio se precipitó para llenar el vacío. Callie se quedó sola en el andén. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura amoratado. El calor del día se evaporó, reemplazado instantáneamente por un frío rastrero y penetrante. El viento se levantó, silbando a través de los huecos de las tablas del andén. Ella no lloró. Llorar era un lujo para las mujeres que tenían a alguien que les secara las lágrimas. Callie simplemente se dejó caer sobre la dura tapa de madera de su baúl, cruzó las manos en su regazo y miró fijamente el camino vacío. Se sentaría allí hasta que descubriera cómo sobrevivir, porque morir, a pesar de la predicción de Amos Miller, simplemente no estaba en su agenda. Gerard Dixon olió el pueblo antes de verlo. Era una mezcla agria de cuerpos sin lavar, whisky barato y humo de leña que ardía con amargura. Odiaba Oak Haven. Odiaba su ruido, la charla inútil de hombres que hablaban solo para demostrar que estaban respirando. Pero la munición, la sal y el café no se podían cazar ni atrapar. Así que 2 veces al año descendía de los picos escarpados de los Tetons y toleraba la civilización exactamente el tiempo que tardaba en cargar su mula. Estaba de pie dentro de la tienda de abastos, una sombra masiva que bloqueaba la luz de la polvorienta ventana delantera. Gerard era un hombre tallado en el mismo paisaje que habitaba. Tenía los hombros anchos y medía más de 6 pies de altura. Llevaba una barba espesa y un cabello que no había visto unas tijeras desde la primavera. Vestía piel de ante y lana gruesa que olía ligeramente a resina de pino y sangre vieja. Colocó 3 pieles de castor de primera calidad sobre el mostrador. Jeb, el tendero, se ajustó las gafas. Sus ojos miraron nerviosamente el rostro de Gerard antes de bajar a las pieles. Nadie hacía contacto visual directo con Gerard Dixon. El pueblo lo consideraba medio salvaje, un fantasma que solo se materializaba para comerciar y desaparecía de nuevo en la línea de los árboles. «Buena calidad», murmuró Jeb, pasando un pulgar sobre el denso pelaje. «Supongo que puedo darte $10 de crédito, o el equivalente en mercancías». «Mercancías», dijo Gerard. Su voz era un retumbo bajo. Le raspaba la garganta. Jeb asintió rápidamente, escribiendo una lista, mientras Gerard señalaba sacos de harina, azúcar y pesadas latas de café. Mientras Jeb pesaba los clavos, no pudo evitar hablar de más. «¿Viste el espectáculo en la estación hoy?», preguntó Jeb, sin esperar realmente una respuesta. Amos Miller trajo una novia por correspondencia desde Illinois, y la dejó sentada allí mismo en el andén. Jeb soltó una risa seca y traqueteante. Le echó un vistazo y dijo que era demasiado debilucha. La mandó a paseo. Excepto que no se ha ido. Ha estado sentada en su baúl durante 5 horas. A Gerard no le importaba Amos Miller. No le importaba el cotilleo del pueblo. Cogió un saco de sal y se lo echó al hombro. «Una pena, la verdad», continuó balbuceando Jeb. «Cae la noche. Las temperaturas bajan rápido. Esos vagabundos del Rancho Bar la han estado observando desde el atardecer. El pueblo no es un lugar seguro para una mujer sola». Gerard se detuvo. Miró por la ventana mugrienta. Al final de la calle, iluminada por la parpadeante luz amarilla del farol del jefe de estación, había una pequeña figura. Desde esa distancia, parecía una niña abandonada por sus padres.
Estaba sentada perfectamente rígida sobre un gran baúl. Mientras Gerard observaba, dos hombres salieron tambaleándose de la cantina frente a la estación. Eran ruidosos, sus risas se las llevaba el viento, tropezando con sus propias botas. Cruzaron el camino de tierra, dirigiéndose directamente hacia el andén. Gerard sintió que la familiar quietud fría se apoderaba de él. Era la misma quietud que sentía cuando observaba a un lobo rodear a un ciervo herido. No era asunto suyo. Los asuntos del pueblo pertenecían al pueblo. Se volvió hacia el mostrador, recogiendo sus suministros restantes. Salió por la puerta principal. La campana tintineó débilmente. Su mula de carga, atada a la barandilla, resopló a modo de saludo. Gerard comenzó a atar los sacos a la silla de montar. Hizo los nudos con fuerza, sus movimientos precisos y practicados. Al final de la calle, una voz aguda cortó el viento. He dicho, aléjese de mí. La voz no era fuerte, pero poseía un filo de navaja que se oía con claridad. Gerard se detuvo, su mano descansando sobre la lona áspera de un saco de harina. Miró al final de la calle. Los dos vagabundos estaban ahora en el andén, flanqueando a la mujer. Uno de ellos, un hombre alto con un sombrero caído, se inclinaba incómodamente cerca, intentando agarrarla del brazo. Gerard esperaba que gritara, esperaba que se encogiera, que pidiera ayuda, que corriera. En cambio, la mujer se puso de pie. No retrocedió. Se llevó la mano a la cabeza y, en un destello plateado, sacó un largo y amenazador alfiler de sombrero de su pelo. Lo sostenía como una daga. La punta apuntaba directamente a la garganta del hombre alto. No temblaba. Su postura era la de un tejón acorralado, listo para arrancar un ojo. «Si me tocas», dijo la mujer. Su voz se oyó claramente en la noche silenciosa. «Te clavaré esto en la tráquea, antes de que puedas tomar aliento». Los vagabundos se detuvieron. El hombre alto se rió, pero fue un sonido incierto. Dio medio paso hacia atrás, levantando las manos en una rendición fingida. Gerard observaba desde las sombras. El tendero la había llamado debilucha. Amos Miller la había descartado por ser débil. Pero mientras Gerard miraba la línea rígida de su espalda, el desafío en su barbilla, no vio debilidad, vio supervivencia, vio la misma ferocidad silenciosa y desesperada que mantenía las cosas vivas en pleno invierno. No era demasiado pequeña. Estaba concentrada. Gerard terminó de atar el nudo. No necesitaba una esposa. Había vivido solo en las montañas durante 6 años, hablando solo con los pinos y el viento. Pero tenía una cabaña con goteras cuando la nieve se derretía, un ahumadero que necesitaba atención, y el invierno se acercaba con furia. Desató su caballo. Comenzó a caminar hacia la estación. Callie mantuvo el alfiler de sombrero nivelado. El brazo le ardía por la tensión, y su corazón latía tan violentamente que pensó que podría romperle las costillas. Los dos hombres, que olían a licor barato y a tela vaquera sin lavar, dudaron, pero pudo ver el cambio en sus ojos. La sorpresa se estaba desvaneciendo, siendo reemplazada por una diversión cruel. Iban a abalanzarse sobre ella. Apoyó sus botas contra el andén. Apunta al punto blando debajo de la mandíbula. Se dijo a sí misma. Antes de que el hombre alto pudiera lanzarse, una sombra se desprendió de la penumbra de la calle. El pesado pisar de unas botas en las escaleras de madera hizo temblar el andén. Un hombre entró en el círculo de luz del farol. Callie jadeó, dando un paso atrás por reflejo. Era enorme, una montaña de lana oscura y cuero, con un rifle colgado despreocupadamente sobre un hombro y un cuchillo de caza atado al muslo. Su rostro estaba oculto por una espesa barba, pero sus ojos captaron la luz del farol, oscuros, evaluadores y completamente desprovistos de miedo. Los dos vagabundos se dieron la vuelta. El hombre alto abrió la boca para lanzar una advertencia, pero las palabras murieron en su garganta. El gigante no sacó un arma, no levantó los puños, simplemente se quedó allí, una fuerza de la naturaleza inamovible, y miró a los dos hombres. Era una mirada que comunicaba una verdad singular e innegable. Si os quedáis aquí, moriréis. Los vagabundos intercambiaron una mirada rápida y de pánico. Sin una palabra, retrocedieron, se dieron la vuelta y se escabulleron del andén, disolviéndose rápidamente en la oscuridad hacia la cantina.
Callie permaneció congelada, con el alfiler de sombrero todavía levantado. Cambió su objetivo de los vagabundos en retirada al gigante. Él miró el alfiler de plata en su mano. Un tic leve, apenas perceptible, ocurrió en la comisura de su ojo. Podría haber sido diversión. «Guarda eso», dijo. Su voz era profunda, raspando como rocas moviéndose en el lecho de un río. «Antes de que te hagas daño. Sé cómo usarlo», respondió Callie bruscamente, su voz temblando ligeramente. «Lo vi». El hombre asintió lentamente, no se acercó más. Le dio espacio, un respeto instintivo por un animal acorralado. «Pero ya se han ido, y estás temblando». Callie se dio cuenta de que tenía razón. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándola violentamente consciente del viento cortante que atravesaba su fino vestido de lana. Sus dientes castañeteaban. De mala gana, bajó el alfiler de sombrero, deslizándolo de nuevo en su pelo desordenado. Se abrazó a sí misma. «Gracias», logró decir, su orgullo luchando con su agotamiento. «Pero no tengo dinero para pagarle por su molestia. No he pedido nada». Miró más allá de ella, hacia el horizonte. «Amos Miller es un necio». Callie se puso rígida. «¿Sabe usted de eso? Todo el pueblo lo sabe. Todo el pueblo te está viendo morir de frío por cortesía». Finalmente la miró directamente. «Me llamo Gerard Dixon. Callie Higgins. Tienes un lugar a donde ir. Callie Higgins. Ya encontraré algo. El pueblo está cerrando. No hay hotel aquí. El jefe de estación cierra la estación en 10 minutos. Te quedarás sentada en el suelo». Gerard expuso los hechos sin malicia. Solo la pura verdad. Callie desvió la mirada, tragándose el duro nudo de pánico en su garganta. «Me sentaré en el suelo entonces. Te congelarás». «Soy más dura de lo que parezco. Lo sé». Gerard cambió su peso. «Por eso estoy hablando contigo». Callie lo miró, confundida. «Vivo a 3 días de viaje montaña arriba», dijo Gerard, señalando con un dedo enorme y calloso hacia los picos negros y escarpados que se cernían en la distancia contra el cielo nocturno. «Es aislado. Es una vida dura. Pongo trampas. Cazo. Pero tengo una pierna que me duele cuando llega el frío. Y no puedo curar carne, cortar leña y revisar una línea de trampas, todo a la vez, antes de la primera nevada. Necesito una compañera. No una esposa. Una trabajadora». Callie lo miró fijamente. «Amos Miller acaba de decirme que era demasiado pequeña para cargar agua. Amos Miller, mira el tamaño del perro. Yo miro el tamaño de la mordida», respondió Gerard con calma. «Te enfrentaste a 2 borrachos con un trozo de alambre. Tienes agallas. Y a mí, me vienen bien las agallas. ¿Quiere que vaya a las montañas con usted, un extraño? Ofrezco un techo, fuego y la mitad de la comida que consigamos», dijo Gerard. «Es un acuerdo de negocios. Si cumples con tu parte, sobrevivirás al invierno. En primavera, cuando el paso esté abierto, si quieres irte, pagaré tu pasaje en diligencia a donde quieras ir». Callie estudió su rostro. No había calidez allí, ni encanto, ni falsas promesas. Solo un pragmatismo crudo y sin adornos. No buscaba una compañera de cama. Buscaba una táctica de supervivencia. Volvió a mirar la calle vacía y oscura de Oak Haven. Miró su baúl. Pensó en Chicago, las fábricas sofocantes, la pobreza. No había nada detrás de ella, y frente a ella había un invierno brutal y un hombre que parecía capaz de luchar con un oso. «No sé cómo curar carne», dijo Callie, con la voz tensa. «Te enseñaré. Como mucho para mi tamaño. Caso bien». Callie respiró hondo. El viento aullaba, azotando su falda alrededor de sus tobillos. El frío se le metía en los huesos. Se encontró con los ojos oscuros de Gerard Dixon. «Coge la otra asa del baúl», dijo Callie. Gerard no sonrió, pero dio un paso adelante. No cogió la otra asa. Simplemente se agachó, levantó el pesado baúl de cuero sobre su hombro como si fuera un saco de plumas y comenzó a caminar hacia su caballo. Callie observó su ancha espalda por un segundo. Enderezó la columna, se alisó las faldas y bajó del andén, siguiendo al hombre de la montaña hacia la oscuridad. Gerard cambió 2 pieles de zorro de primera calidad y el crédito que le quedaba en la caballeriza por una yegua ruana de lomo hundido y una silla de montar McClellan gastada. No era un aparejo cómodo, estaba hecho para soldados de caballería con callos de hierro,
no para una trabajadora de fábrica de Illinois. Callie no lo mencionó. Se subió. Su pesada falda de lana se amontonó torpemente alrededor de sus rodillas, y tomó las riendas. Salieron de Oak Haven al amparo de la oscuridad. El pueblo desapareció detrás de ellos, tragado por la vasta e indiferente pradera. Al amanecer del segundo día, la pradera dio paso a las estribaciones. El aire se enrareció y adquirió un sabor metálico y agudo que raspaba los pulmones de Callie. La línea de árboles los engulló, reemplazando el cielo abierto con antiguos pinos contortos que abarrotaban el estrecho sendero. El silencio aquí era pesado. No era el silencio vacío de la estación de tren. Era una quietud expectante, como si el bosque contuviera la respiración, esperando a ver si estos intrusos sobrevivirían. El cuerpo de Callie se convirtió en un mapa de agonía. El interior de sus muslos se rozaba en carne viva contra las rígidas defensas de cuero de la silla. La parte baja de su espalda palpitaba con un ritmo sordo e implacable. El traqueteo del sendero agravaba el agotamiento del viaje en tren. Sus manos, no acostumbradas a las riendas de cuero y al frío glacial, se agrietaron en los nudillos, supurando pequeñas gotas de sangre. No emitió ni un sonido. Cabalgaba detrás de Gerard, con los ojos fijos en la ancha extensión de sus hombros. Él se movía con una engañosa economía de movimiento. Su gran cuerpo se adaptaba sin problemas al paso de su caballo. Rara vez miraba hacia atrás. No lo necesitaba. Escuchaba. Escuchaba la cadencia de los cascos de su yegua, el ritmo de la respiración de Callie, esperando el momento inevitable en que ella pidiera parar. El momento en que lloraría. Las mujeres de los asentamientos siempre lloraban cuando la montaña mostraba sus dientes por primera vez, pero la súplica nunca llegó. Al mediodía, Gerard se detuvo junto a un arroyo estrecho y rápido. Desmontó. Su pierna izquierda rígida, una sutil mueca de dolor tensó las comisuras de sus ojos antes de suavizar su expresión. Desenganchó una cantimplora de lona y caminó de regreso hacia ella. Callie prácticamente se cayó de la silla. Sus piernas se doblaron en el momento en que sus botas tocaron el suelo irregular. Se apoyó en el flanco de la yegua, con el pecho agitado, luchando contra los puntos negros que bailaban en su visión. Gerard le tendió la cantimplora. Vio la sangre seca en sus nudillos. Vio la palidez cenicienta de su rostro, las manchas oscuras bajo sus ojos. Parecía que un viento fuerte la dispersaría en polvo. «Bebe», dijo él. Callie tomó la cantimplora con manos temblorosas. El agua estaba helada, tan fría que le dolían los dientes, pero la tragó con avidez. «Podemos descansar 10 minutos», ofreció Gerard, su voz un retumbo bajo sobre el agua corriente. Callie se limpió la boca con el dorso de la manga. «Si me siento, señor Dixon, no estoy del todo segura de poder volver a levantarme». «Gerard». Ella lo miró. «Si vamos a compartir un invierno, puedes dejarte de señor», dijo él. Le quitó la cantimplora, sus grandes dedos rozando la piel helada de su muñeca. No se demoró. «Y no tienes que demostrar nada. La montaña rompe a todo el mundo al final. Es mejor doblarse antes de romperse». «No me estoy rompiendo», dijo Callie en voz baja. Su voz era firme a pesar del temblor en sus manos. «Simplemente estoy evaluando los daños. Tenemos un acuerdo. Pienso cumplir mi parte». Gerard la miró fijamente. Metió la mano en su alforja y sacó una lata de grasa de oso endurecida. Desenroscó la tapa y se la entregó. «Para tus manos y donde quiera que la silla te esté rozando. Cabalgaremos hasta el atardecer». Se dio la vuelta, dándole la privacidad que necesitaba. Callie observó su espalda. Un nudo repentino y feroz de gratitud se apretó en su garganta. Amos Miller habría visto sus piernas temblorosas y la habría enviado de vuelta. Gerard Dixon vio sus piernas temblorosas, le entregó un remedio y esperaba que volviera a montar a caballo. Era un tipo de respeto brutal, pero era respeto al fin y al cabo. Esa noche, acamparon en una meseta rocosa. El viento aullaba a través de las agujas de granito sobre ellos, trayendo el inconfundible olor de la nieve que se avecinaba. Gerard encendió un fuego eficientemente, arrancando corteza seca y golpeando el pedernal con facilidad practicada. Las llamas proyectaban sombras danzantes y erráticas contra los pinos. Le entregó un plato de hojalata con cerdo salado y galleta dura empapada en agua hirviendo.
Sabía a ceniza y grasa vieja. Callie se comió hasta la última miga. Mi fémur izquierdo se rompió hace 3 inviernos, dijo Gerard de repente. Callie levantó la vista. Él estaba mirando el fuego, con una taza de café negro en sus enormes manos. Era lo máximo que había hablado de una vez desde la estación. Un árbol cayó mal. Me atrapó. Lo entablillé yo mismo, pero el hueso sanó torcido. Se golpeó el muslo izquierdo. Cuando el frío baja de 0, la médula duele como una muela podrida. Puedo cazar, puedo disparar, pero arrastrar un alce sacrificado 3 millas de vuelta al campamento o cortar 2 cuerdas de leña a la semana cuando la nieve llega a la cintura. Me muevo demasiado lento. El frío me alcanza. Callie tragó un trozo de galleta dura, dejando que el silencio se alargara antes de responder. Necesitas a alguien que haga el trabajo pesado, que gestione el campamento para que puedas concentrarte en la carne. Necesito manos, asintió Gerard. Sus ojos oscuros se posaron en los de ella. La luz del fuego se reflejó en ellos, iluminando una inteligencia sorprendente bajo el exterior rudo. No espero que manejes un hacha como un leñador. Espero que mantengas el fuego encendido mientras estoy en la línea de trampas. Espero que sales la carne, ahumes las pieles y mantengas la podredumbre fuera de la bodega. Es un trabajo sucio y agotador. Olerás a sangre y sebo hasta la primavera. Trabajé en una fábrica textil desde los 11 años, dijo Callie, levantando la barbilla. Sé lo que se siente en un turno de 14 horas. Sé cómo remendar lona, cómo estirar una libra de harina durante una semana y cómo ignorar una ampolla hasta que se convierte en callo. Tú trae la carne, Gerard. Yo me aseguraré de que no nos congelemos. Gerard la estudió a través de las llamas. Asintió con un movimiento lento y deliberado. Mañana llegamos a la cresta, dijo, arrojando los pozos de su café a la tierra. Duerme un poco. El verdadero trabajo comienza cuando lleguemos. La cabaña se asentaba en una depresión natural, tallada en la ladera de la montaña, protegida de los peores vientos del norte por un denso bosquecillo de abetos antiguos. Era una estructura fea y funcional. Troncos pesados sin pelar, encajados con muescas toscas. Los huecos estaban apretados con barro seco y musgo de turbera. El techo era de césped, del que brotaban hierbas amarillas muertas. A Callie le pareció una fortaleza. Gerard bajó de su caballo, su pierna mala soportando la mayor parte de su peso. Siseó entre dientes, un sonido corto y agudo, antes de agarrar las riendas de su yegua. «Hemos llegado», anunció. Callie desmontó, sus botas hundiéndose en una gruesa capa de agujas de pino caídas. El aire aquí era drásticamente diferente al del valle. Era fino, dolorosamente fresco y absolutamente silencioso. El aislamiento puro del lugar la golpeó. Luego un peso físico presionó su pecho. Si gritaba, solo los halcones la oirían. Si Gerard Dixon decidía ser un monstruo, no había a dónde huir. Lo miró. Él estaba desatando los pesados sacos de harina y sal de la mula de carga, con la mandíbula apretada por el esfuerzo. No era un monstruo. Era solo un hombre tratando de sobrevivir a su propia fractura. Gerard empujó la pesada puerta de tablones. Gruñó sobre bisagras de cuero. «Enciende el farol que está en la mesa», le indicó, entrando con 100 libras de suministros sobre el hombro. Callie entró. El interior era una única habitación grande que olía abrumadoramente a humo de leña, cuero curtido y sudor rancio. Estaba oscuro. La única luz se filtraba a través de una única ventana de papel aceitado. Un enorme hogar de piedra dominaba la pared del fondo. Una tosca mesa de madera y 2 sillas se encontraban en el centro. En una esquina, un pesado armazón de cama estaba apilado con pieles. En la otra, una montaña de trampas, cadenas y bastidores yacía en un enredo organizado. Era caótico, estaba sucio. Era su trabajo arreglarlo. Callie encontró el farol, encendió una cerilla de una caja de hojalata y prendió la mecha. El resplandor amarillo hizo retroceder las sombras, revelando capas de hollín y abandono. Gerard dejó caer los sacos en la esquina con un fuerte golpe. Se levantó, estirando la espalda, y miró a su alrededor como si viera el desorden por primera vez a través de los ojos de ella. Se aclaró la garganta, de repente pareciendo incómodo.
No soy muy bueno con las tareas del hogar, murmuró. Paso la mayor parte del tiempo fuera. Ya veo, dijo Callie. No sonaba disgustada, sonaba calculadora. Se acercó al hogar, inspeccionando la pesada olla de hierro que colgaba de un brazo giratorio. Estaba cubierta de grasa vieja. Miró el suelo, tierra apisonada cubierta por una capa de ceniza y astillas de madera desechadas. ¿Dónde está el agua?, preguntó. Gerard señaló con el pulgar hacia la puerta. El arroyo está a unas 50 yardas detrás de la cabaña. Hay 2 cubos de madera en el porche. Callie se quitó el sombrero, dejándolo con cuidado sobre la mesa. Se desabrochó los puños de su pesado vestido de lana y se los arremangó por encima de los codos, dejando al descubierto unos antebrazos pálidos y delgados. «Estás cansada», dijo Gerard, con el ceño fruncido. «Llevas 3 días en la silla de montar. Siéntate. Yo traeré el agua y encenderé un fuego». «Cojeas, Gerard. Te duele la pierna y ambos lo sabemos», respondió Callie con calma, sin mirarlo, mientras caminaba hacia la puerta. «Tienes que cortar leña antes de que oscurezca. Necesitamos calor. Yo traeré el agua. Fregaré esta olla y nos prepararé algo que no sepa a suela de zapato para cenar». Gerard se quedó helado en el centro de la cabaña. Nadie le daba órdenes. Nunca. Los hombres del pueblo lo evitaban. Los tramperos le daban un amplio margen. Callie se detuvo en la puerta y lo miró. Su pequeña figura se recortaba contra la tenue luz gris de la tarde. «Tenemos un acuerdo», le recordó suavemente. «Tú cazas, yo mantengo la podredumbre a raya. Permíteme hacer mi trabajo para que tú puedas hacer el tuyo». Salió al porche. Gerard soltó un lento y pesado suspiro. Una extraña sensación le oprimió el pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Caminó hacia la esquina, cogió su pesada hacha de partir y se dirigió a la pila de leña. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron en una órbita silenciosa y perfectamente sincronizada. El eco rítmico del hacha de Gerard partiendo troncos de pino servía de metrónomo. Dentro, Callie se convirtió en un torbellino de movimiento. Cargó cubos de agua helada del arroyo, sus hombros gritando de protesta, pero no se detuvo. Hirvió el agua, fregando la olla de hierro con arena y agujas de pino hasta que el metal brilló con un gris opaco. Barrió el suelo de tierra apisonada con una escoba hecha de ramitas atadas. Para cuando Gerard llevó el último brazado de leña partida a la cabaña, la noche había caído por completo. La temperatura se desplomó. Un frío amargo presionaba contra las paredes de troncos. Pero dentro, el cambio era profundo. Un fuego rugía en el hogar limpio, arrojando un calor intenso a la habitación. El hollín había sido limpiado de la mesa, y un olor rico y sabroso llenaba el aire. Gerard dejó caer la leña en el pesado soporte de hierro junto al fuego. Se sacudió las manos, mirando la olla que burbujeaba sobre las llamas. «Encontré un saco de frijoles secos y una cebolla en tu bodega», dijo Callie, de pie junto al fuego. Parecía agotada. El pelo se le caía de las horquillas, una mancha de ceniza en su mejilla, pero sus ojos brillaban. «Corté el resto del cerdo salado. Es un estofado, o lo más parecido a un estofado que puedo hacer con lo que tenemos». Gerard se acercó a la mesa y se sentó en una de las pesadas sillas de madera. Su pierna mala se estiró rígidamente frente a él, el calor del fuego penetrando en el hueso dolorido. Callie trajo 2 cuencos de hojalata y los dejó sobre la mesa. Le entregó una cuchara. Gerard probó un bocado. El cerdo estaba duro y los frijoles un poco crudos, pero el caldo era rico, salado y caliente. Era lo mejor que había comido en 6 meses. No dijo nada durante mucho tiempo, simplemente comió metódicamente, vaciando su cuenco. Callie se sentó frente a él, comiendo lentamente, observando las llamas. «No lloraste en el camino», dijo Gerard, rompiendo finalmente el silencio. Llorar no habría hecho que el caballo caminara más rápido. Gerard dejó su cuchara. La miró. La miró de verdad. Debajo del hollín y el agotamiento, vio el hierro en su espíritu. Amos Miller era un necio ciego. «El invierno golpea duro aquí arriba», Callie dijo, su voz despojada de su habitual brusquedad. Era una advertencia, pero también un reconocimiento. «La nieve nos atrapará en esta cabaña durante semanas. El frío vuelve loca a la gente, la vuelve mezquina. Estaremos uno encima del otro. No será fácil». Callie se encontró con su mirada.
No se inmutó. Sobreviví a una pensión con otras 20 mujeres desesperadas, a un capataz al que le gustaba usar los puños y a un viaje en tren que me costó el orgullo. No tengo miedo de la nieve, Gerard. Y no te tengo miedo a ti. La boca de Gerard se crispó. Fue una fracción de pulgada, lo más parecido a una sonrisa que su rostro había logrado en años. Bien, dijo en voz baja. Se levantó, llevando su cuenco vacío al lavabo. Mañana te enseño a desollar una liebre. La sangre estaba caliente. Humeaba en el aire helado de la mañana, llevando un olor metálico y agudo que cubría la parte posterior de la garganta de Callie. Sostenía la liebre muerta por las patas traseras. Gerard estaba a su lado, su aliento formando nubes en el frío. Le entregó un cuchillo corto con mango de hueso. La hoja estaba afilada como una navaja. «No cierres», instruyó Gerard, su voz plana. «Corta. Deja que el filo haga el trabajo. Empieza en el talón. Corta por el interior de la pata hasta el vientre. Mantén la hoja superficial. Si perforas las entrañas, arruinas la carne». Callie tragó la bilis que le subía por la garganta. Había destripado peces en Chicago, pequeñas cosas plateadas que apenas sangraban. Esto era diferente. Esto era visceral. Presionó la hoja contra el suave pelaje del vientre de la liebre. Le temblaba la mano. Gerard no se ofreció a hacerlo por ella. Simplemente observaba, un monolito silencioso esperando a que ella se rompiera o se adaptara. Callie agarró el mango con más fuerza. Forzó su respiración a ralentizarse. Hizo el corte. Al principio fue torpe. La piel se rasgó de manera desigual, pero ajustó su ángulo. Separó la piel del músculo, el tejido conectivo cediendo con un repugnante sonido húmedo y desgarrador. Cuando terminó, su delantal estaba manchado de carmesí y sus dedos estaban resbaladizos de sangre. Dejó caer la piel arruinada en un cubo de madera y le entregó la carne limpia a Gerard. Desordenado, fue todo lo que dijo, pero la carne está limpia. Lo harás mejor en la próxima. Hubo muchas próximas. Septiembre se convirtió en octubre, un ciclo implacable y agotador de preparación. A la montaña no le importaba la fatiga. Exigía un peaje pagado en sudor y grasa animal. Gerard cazaba todos los días, saliendo antes del amanecer y regresando al anochecer, su mula de carga cargada de alces, ciervos y docenas de conejos. Callie se convirtió en carnicera. Sus manos, una vez suaves y propensas a las ampollas, desarrollaron gruesos callos amarillos. La suciedad manchaba permanentemente los pliegues de sus nudillos. El olor a cebo derretido y humo de leña se impregnó en su piel, reemplazando por completo el tenue aroma del jabón de lavanda que había traído de la ciudad. Aprendió a arrancar tendones y secarlos para hacer hilo. Aprendió a envasar carne en capas de sal, apretándola firmemente en los barriles de madera que revestían la bodega. Aprendió que hervir corteza de nogal producía un té amargo que prevenía la podredumbre estomacal de una dieta rica en carne. Se movían el uno alrededor del otro en la pequeña cabaña como engranajes de un reloj. No había romance. Apenas había conversaciones que no giraran en torno a la leña, las proporciones de sal o el tiempo que se avecinaba. Sin embargo, un entendimiento silencioso y profundo comenzó a arraigar en el suelo de tierra de su existencia compartida. Una tarde de finales de octubre, Gerard regresó, arrastrando los cuartos traseros de un enorme alce macho. Cojeaba mucho. La temperatura había bajado 20 grados desde el mediodía, y el frío húmedo le estaba carcomiendo visiblemente su fémur destrozado. Su rostro estaba gris, resbaladizo por un sudor frío que no tenía nada que ver con el esfuerzo. Dejó caer la carne en la mesa de procesamiento exterior y apoyó las manos en la madera congelada, con la cabeza colgando entre los hombros. Su respiración era entrecortada. Callie salió de la cabaña con un cubo de agua hirviendo. Le bastó una mirada a su rostro ceniciento, la línea tensa de su mandíbula y la forma en que su pierna izquierda temblaba incontrolablemente. «Entra», dijo ella. Gerard no levantó la vista. «Hay que despiezar la carne. Los lobos la olerán antes de la mañana. Sé cómo despiezarla. Me lo enseñaste con la cierva la semana pasada. Un alce no es una cierva, Callie. Las articulaciones son pesadas. No tienes la palanca para romper el hueso». Se levantó de la mesa, haciendo una mueca mientras cambiaba de peso.
Buscó su cuchilla de carnicero. Callie se interpuso entre él y la mesa. Era un pie más baja y pesaba la mitad que él, pero se mantuvo firme. Gerard Dixon, eres un necio testarudo, dijo, su voz bajando una octava, perdiendo su habitual cadencia educada. Si te rompes esa pierna mala aquí fuera en la oscuridad, no podré llevarte adentro. Morirás congelado en el suelo, y yo me quedaré sola para morir de hambre. Entra. Gerard la miró. Sus ojos estaban oscuros, nublados por el dolor y un destello de sorpresa cruda. Abrió la boca para discutir, para reafirmar el control, pero la agonía que irradiaba de su cadera le cortó la respiración. Miró el enorme trozo de músculo y hueso sobre la mesa, luego el rostro decidido y manchado de hollín de Callie. Dejó caer la cuchilla, cayó con un golpe sordo sobre el tajo. Sin una palabra, se dio la vuelta y entró cojeando pesadamente en la cabaña. Callie se quedó sola en la oscuridad helada. El viento azotaba sus faldas alrededor de sus tobillos, atravesando su abrigo de lana. Miró el cuarto de alce. Era enorme. La voz de Amos Miller resonó en el fondo de su mente. Demasiado pequeña. Cogió la cuchilla. Era pesada, el mango de hierro helado contra su palma. Encontró la articulación tal como Gerard le había enseñado. No intentó separarla a la fuerza. Usó la mesa como palanca, moviendo la carne, encontrando el ángulo exacto del hueso, y bajó la cuchilla con un golpe seco y preciso. La articulación se separó con un crujido húmedo. Le llevó 3 horas. Para cuando llevó la última pesada bandeja de cortes salados a la bodega, sus brazos temblaban tan violentamente que apenas podía girar el pestillo de hierro de la puerta. Cuando finalmente entró en la cabaña, Gerard estaba sentado en la silla junto al hogar. El fuego ardía con fuerza. Estaba despierto, observándola. Callie caminó hacia el lavabo, ignorando su mirada. Se frotó la sangre seca de los brazos con agua helada y jabón de lejía áspero, castañeteando los dientes. «Hay una taza de hojalata sobre las piedras», dijo Gerard en voz baja. Callie se detuvo. Miró el hogar. Una taza estaba peligrosamente cerca de las llamas, humeando. Se acercó y la cogió. Era té de corteza de sauce, oscuro y amargo. Gerard solía beberlo para su dolor. Lo miró. Él no dijo gracias. No ofreció disculpas. Pero mientras ella bebía el líquido amargo y hirviendo, el calor volviendo a su pecho congelado, la transacción entre ellos cambió. No solo había demostrado su valía, había cubierto su debilidad, y en las montañas, esa era una deuda más pesada que el oro. Noviembre no llegó con un susurro, sino con un aullido. El cielo se volvió de un gris uniforme y amoratado, y la nieve comenzó a caer. No era la pintoresca nieve a la deriva de un invierno de Chicago. Era un asalto horizontal y violento. El viento rugía desde los picos como una entidad física, golpeando la cabaña con la fuerza suficiente para hacer gemir los pesados troncos. Durante 3 días y 3 noches, no paró. Cuando el viento finalmente amainó, el mundo había desaparecido. El arroyo estaba enterrado. La pila de leña era un montículo blanco y liso. La nieve se acumulaba a 4 pies de altura contra la puerta de la cabaña. Estaban atrapados. La fiebre de la cabaña es una locura silenciosa. Comienza en los rincones de la habitación. Una sensación rastrera de claustrofobia que hace que el aire se sienta espeso y cada sonido agonizantemente fuerte. La cabaña, que parecía lo suficientemente grande cuando estaban fuera, desde el amanecer hasta el anochecer, de repente se encogió. Existían en 10 pies cuadrados de espacio útil alrededor del hogar. El frío era absoluto. El fuego, que consumía una cuerda de leña a la semana, apenas mantenía la escarcha alejada de las paredes. La tierra húmeda del suelo se congeló, y la pierna de Gerard se rindió. El frío profundo y penetrante roía el hueso mal curado hasta que ya no pudo ponerse de pie. Pasaba sus días en la pesada silla junto al fuego, con la pierna apoyada en una caja de madera. Su rostro una máscara tensa de resistencia estoica. Talaba trozos de pino para hacer leña con movimientos viciosos y bruscos, la única salida para su frustración. Callie tomó el control. Se convirtió en el motor que los mantenía vivos. Cada mañana se abrigaba con 3 capas de lana, envolviéndose los hombros con una pesada lona. Forzaba la puerta de la cabaña, empujando contra la nieve compactada con todo su escaso peso.
Desenterrar la pila de leña era una agonía de hielo y pulmones ardientes. Arrastrar los pesados troncos congelados de vuelta al interior requería horas de trabajo metódico y agotador. No podía cargar 3 troncos a la vez como Gerard. Los arrastraba uno por uno, usando una cuerda que había convertido en un arnés improvisado. Una mañana brutalmente fría, el barril de agua de adentro se secó. Callie se ató un par de raquetas de nieve de gran tamaño que Gerard había tejido con tripa y madera de fresno. Cogió la pesada hacha de hierro y 2 cubos de madera y salió a la segadora extensión blanca. La nieve le llegaba hasta los muslos y era polvorienta. Cada paso era una batalla. Llegó al arroyo, completamente enterrado bajo una gruesa capa de hielo. Se arrodilló, sus rodillas hundiéndose en el polvo helado, y blandió el hacha. El hierro rebotó en el hielo, sacudiéndole los hombros con tanta fuerza que sus dientes chocaron. Ajustó su agarre. Recordó la articulación del alce. No uses la fuerza, usa el ángulo. Fue picando, balanceándose metódicamente, ignorando el desgarro ardiente en su manguito rotador. Cuando el hielo finalmente se rompió, brotó agua oscura y helada. Llenó los cubos. Llevarlos de vuelta fue peor. El agua se derramaba, congelándose instantáneamente contra su falda de lana, convirtiéndola en una rígida campana de hielo que le raspaba las espinillas. Se cayó 2 veces. La segunda vez, la nieve la tragó hasta el pecho. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su garganta. La cabaña parecía a 1 milla de distancia. Sería tan fácil simplemente quedarse allí. La nieve era casi cálida. ¡Ah! Eres una fuerte ráfaga de viento, Callie. Oyó la voz de Amos Miller. Apretó los dientes, un gruñido escapando de sus labios agrietados. Hundió sus mitones congelados en la nieve, se levantó, agarró las asas de los cubos y siguió caminando. Cuando finalmente entró por la puerta de la cabaña, se derrumbó. Los cubos golpearon el suelo de tierra, salpicando agua helada sobre sus botas. Gerard estaba fuera de su silla. Se había arrastrado por el suelo, apoyándose pesadamente en una muleta que había hecho con una rama de pino recta. La alcanzó justo cuando ella cayó al suelo. No habló. La agarró por los hombros de su envoltura de lona congelada y la levantó, prácticamente llevándola al hogar. Le quitó la lona congelada, desenrolló la bufanda cubierta de hielo de su cuello y la empujó sobre la pila de pieles en su cama. «Estás azul», dijo. Su voz era ronca. No era el retumbo brusco al que estaba acostumbrada. Estaba teñida de un miedo que no podía ocultar del todo. «El agua está dentro», murmuró Callie, su mandíbula temblando violentamente. «Al diablo con el agua». Gerard cogió una manta de lana áspera y la envolvió firmemente a su alrededor. Acercó su pesada silla a la cama, atrapando el calor del fuego a su alrededor. No volvió a su rincón. Se sentó a su lado, su enorme cuerpo un escudo contra las corrientes heladas que se filtraban por las paredes de la cabaña. Le tomó las manos. No podía sentir sus dedos. Estaban blancos, rígidos como la madera. Gerard los sujetó entre sus 2 enormes palmas callosas, frotándolos enérgicamente, compartiendo su calor corporal. «Te lo dije», susurró Callie, sus dientes castañeteando. «No me rompería». Gerard miró sus manos. La chica de ciudad de piel suave que se había sentado en el andén de la estación había desaparecido. Sus nudillos estaban partidos, su piel marcada por cuchillos y heladas. Era pequeña, era frágil. Pero mientras miraba el puro desafío que ardía en sus ojos agotados, supo que estaba mirando a la criatura más fuerte de la montaña. «No te rompiste», asintió Gerard suavemente. Dejó de frotarle las manos y simplemente las sostuvo, sus pulgares presionando sus nudillos arruinados. «Nos mantuviste unidos». No la soltó. Y por primera vez desde que bajó del tren en Wyoming, Callie no sintió frío. La primavera no llegó con flores floreciendo o pájaros cantando. Llegó como un deshielo violento. La capa de hielo que cubría el techo de la cabaña se agrietó como un disparo de pistola en medio de la noche. La nieve acumulada que los había sepultado durante 4 meses comenzó a pudrirse, convirtiéndose en una masa gris y fangosa que se filtraba a través de las paredes de barro. El arroyo volvió a la vida con un rugido, desbordando sus orillas y derribando pinos antiguos en un torrente de agua fangosa. Era feo, estaba húmedo,
y era la cosa más hermosa que Callie había visto en su vida. Estaba de pie en el pequeño porche, respirando el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. El aire ya no le quemaba los pulmones. Se sentía pesado, cargado con la promesa de supervivencia. A su lado, Gerard se apoyaba en la barandilla del porche. No usaba la muleta. El dolor profundo y helado en su pierna había retrocedido con la escarcha, dejando atrás una cojera manejable. Observaba la línea de árboles, sus ojos siguiendo a un par de águilas que circulaban en las corrientes térmicas cálidas. Su barba estaba desaliñada, su pelo le rozaba los hombros y sus pieles de ante le quedaban más holgadas. El invierno los había despojado a ambos de cualquier exceso. Estaban delgados, endurecidos y vivos. «El paso estará despejado en 2 semanas», dijo Gerard. No la miró. Callie se limpió las manos en su delantal manchado. «Necesitamos harina. La sal casi se ha acabado, y el techo necesita brea nueva antes de que lleguen las lluvias de primavera». Gerard asintió lentamente. Se apartó de la barandilla. «Empezaré a empaquetar las pieles. Bajamos el lunes». El viaje de regreso a Oak Haven duró 4 días. El sendero era una cinta traicionera de barro resbaladizo y barrancos deslavados. Callie montaba la yegua de lomo hundido, pero no se sentaba como la aterrorizada chica de Ciudad de Agosto. Cabalgaba con una postura fácil y relajada, anticipando los movimientos del caballo, su equilibrio perfeccionado por meses de acarrear leña y despiezar carne en terreno irregular. Llevaba un abrigo que Gerard había hecho con una piel de lobo, y sus manos, apoyadas en las riendas, estaban desnudas, exponiendo los gruesos callos amarillos y las cicatrices blancas que contaban la historia de su invierno. Oak Haven no había cambiado. Seguía siendo una polvorienta colección de edificios con fachadas falsas, hombres desesperados y viento. Mientras cabalgaban por la calle principal, el pueblo se detuvo. Los hombres en la acera se pararon en seco. Las puertas de la cantina dejaron de balancearse. Jeb, el tendero, estaba barriendo la acera fuera de su tienda. Se quedó helado, la escoba suspendida a centímetros del suelo. Todos reconocieron a Gerard Dixon, pero la mujer que cabalgaba a su lado, con la espalda recta, la barbilla levantada, sus ojos escaneando la calle con la mirada plana y evaluadora de un depredador, no la conocían. No al principio. Gerard desmontó, atando su caballo al poste. No le ofreció una mano a Callie. Sabía que no la necesitaba. Ella bajó de un salto suave, sus botas golpeando el polvo seco con un ruido sordo. Entraron en la tienda. La campana tintineó anormalmente fuerte en la tienda silenciosa. Jeb se apresuró a ponerse detrás del mostrador. «Señor Dixon», tartamudeó, sus ojos desviándose hacia Callie. El reconocimiento finalmente rompió su confusión. Su boca se abrió de par en par. «Señorita Higgins». 50 libras de harina, Jeb. Retumbó Gerard, ignorando el asombro del tendero. Dejó caer 2 enormes fardos de pieles de invierno, de primera calidad sobre el mostrador. 10 libras de sal, una nueva cuña de hierro para partir leña y café. Callie deambuló por el estrecho pasillo, inspeccionando las conservas. Sentía las miradas desde la calle a través de la ventana polvorienta, pero no le importaba. Buscaba manzanas secas. La falta de fruta le había hecho sangrar las encías en febrero. «Callie». La voz era débil, rasposa por el polvo. Callie se dio la vuelta. De pie al final del pasillo, sosteniendo un saco de arpillera de patatas de siembra, estaba Amos Miller. Tenía exactamente el mismo aspecto. La camisa de algodón descolorida, los hombros caídos, los ojos cansados y azul pálido bajo el ala de un sombrero gastado. Pero algo fundamental había cambiado. Cuando Callie lo miró ahora, no vio a un juez aterrador que tenía su destino en sus manos. Vio a un hombre cansado y sin imaginación, sosteniendo una bolsa de tubérculos cubiertos de tierra. No parecía amenazador. Parecía pequeño. Amos la miró fijamente. Sus ojos pasaron del cuero marcado de sus botas al pesado abrigo de piel de lobo, deteniéndose en su rostro. Su piel estaba bronceada por el reflejo de la nieve. Una fina cicatriz irregular le atravesaba la ceja izquierda, donde un trozo de leña ardiendo la había alcanzado en enero. Parecía salvaje. Parecía formidable. «Oí que subiste a la montaña con el trampero», dijo Amos. Su voz vaciló. El pueblo pensó,
que estabas muerta para Navidad. El pueblo se equivocó, señor Miller, dijo Callie con calma. Pasó junto a él, sin inmutarse por su proximidad, y cogió una lata de manzanas secas del estante. Pareces. Amos luchó por encontrar la palabra. Miró sus manos con nudillos gruesos y llenos de cicatrices. Pareces dura. Estoy viva, lo corrigió Callie, que es más de lo que estaría si me hubiera quedado en ese andén. Amos cambió de peso, su orgullo herido. Te hice un favor. Te dije que no era un hombre cruel. Te salvé de un invierno en una parcela de adobe para la que no estabas hecha. Callie se detuvo. Se giró completamente para enfrentarlo. No levantó la voz. No lo necesitaba. La tranquila gravedad de su presencia llenó el estrecho pasillo. No me hiciste ningún favor, Amos. Miraste la forma de mis huesos y decidiste que no tenía hierro en la sangre. Me descartaste porque era fácil. Callie se acercó. Amos instintivamente dio un paso atrás. Pasé el invierno picando hielo. Despiecé alces. Saqué a un hombre de una ventisca y mantuve un fuego encendido cuando la temperatura bajó tanto que los árboles explotaron. No te atrevas a decirme nunca para qué estoy hecha. Amos tragó saliva. Desvió la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Agarró su bolsa de patatas de siembra, pasó a su lado y se apresuró hacia la parte delantera de la tienda. Pagó a Jeb sin regatear y prácticamente salió corriendo por la puerta. Callie lo vio irse. No había triunfo en su pecho, solo una paz tranquila y asentada. El fantasma que la había atormentado desde la estación de tren finalmente estaba muerto. Se acercó al mostrador y dejó la lata de manzanas junto a las pieles. Gerard la estaba observando. Había oído cada palabra. Sus ojos oscuros eran ilegibles, pero la tensión de su mandíbula se había suavizado. Miró a Jeb, que estaba calculando furiosamente el valor de las pieles, sudando bajo la mirada silenciosa de Gerard. «Sigue sumando, Jeb», dijo Gerard. Metió la mano dentro de su pesado abrigo de piel de ante. El sol de la tarde estaba bajo, proyectando largas sombras doradas sobre la polvorienta calle de Oak Haven. Gerard terminó de cargar el último saco de harina en la mula de carga. Aseguró la cuerda con un nudo de diamante apretado, sus movimientos deliberados y lentos. Callie estaba junto a su yegua, ajustando las correas de los estribos. El aire entre ellos era denso, pesado, con el peso de un plazo no dicho. Gerard se giró para enfrentarla, metió la mano en su abrigo y sacó una pesada bolsa de cuero. Tintineó con el sonido distintivo de las águilas de oro. Se la tendió. Callie miró la bolsa, luego su rostro. Su expresión era un muro de piedra. Era la misma máscara estoica que usaba cuando colocaba un hueso roto o destripaba un animal. Una máscara construida para sobrevivir al dolor. «¿Qué es esto?», preguntó Callie, su voz bajando a un susurro. $60, respondió Gerard. Su voz le raspó la garganta. «Es tu mitad de las pieles del invierno, más que suficiente para un billete de diligencia a Denver y un pasaje de tren de vuelta a Chicago, con suficiente de sobra para instalarte en una pensión decente». Callie no cogió la bolsa. «No pedí dinero. Teníamos un acuerdo», declaró Gerard citando sus propias palabras de la plataforma de la estación 8 meses atrás. «Si cumples con tu parte, sobrevivirás al invierno. En primavera, cuando el paso esté abierto, pagaré tu pasaje a donde quieras ir. Cumpliste con tu parte. La deuda está pagada». Acercó la bolsa a su pecho. Callie miró el cuero gastado. Representaba todo lo que había deseado cuando bajó de ese tren por primera vez. Seguridad. Un regreso a lo familiar. Un escape del borde brutal e implacable del mundo. Miró más allá del hombro de Gerard, hacia los picos negros y escarpados de los Tetons que se alzaban contra el cielo. Pensó en la pequeña cabaña humeante. Pensó en el olor a resina de pino, el sabor del amargo té de corteza de sauce y el frío agonizante. Luego miró a Gerard. Vio la forma en que cambiaba su peso para proteger su pierna mala. Vio los callos en sus enormes manos, manos que habían frotado la congelación de sus dedos y la habían sacado de la nieve. Vio a un hombre que nunca la había compadecido, nunca la había subestimado, y que ahora se estaba rompiendo el corazón solo para mantener una promesa. Chicago era una prisión de smog y ruido. Denver era solo otro pueblo lleno de hombres que hablaban demasiado. Su hogar no era un lugar. Era el ritmo tranquilo y constante de un hacha en la distancia.
Era el silencio compartido junto a un hogar rugiente. Callie extendió la mano. No cogió la bolsa. Envolvió sus manos ásperas y llenas de cicatrices alrededor de los enormes y callosos dedos de Gerard, empujando el oro de vuelta hacia su pecho. «El techo necesita brea», dijo Callie en voz baja. Gerard se quedó helado. Miró sus manos sosteniendo las suyas. «Callie, la bodega está vacía, y los osos se despertarán con hambre», continuó, su mirada fija en la de él. «Y todavía te niegas a cortar el cerdo salado lo suficientemente fino como para freírlo correctamente». El pecho de Gerard subió y bajó en una respiración entrecortada. La máscara de piedra se fracturó. La intensa y cruda vulnerabilidad que se filtró en sus ojos oscuros fue cegadora. La miró como si acabara de sacarlo de un ahogamiento. «Es una vida dura, Callie. No se vuelve más fácil el próximo invierno, ni el siguiente. No busco lo fácil», dijo ella. Se adentró en su espacio, la distancia entre ellos evaporándose. «Busco un compañero, alguien que vea el hierro». Lo encontré. Soltó sus manos, se dio la vuelta y volvió a entrar en la tienda. Gerard se quedó helado en la calle durante 3 largos segundos. Miró la bolsa de cuero en su mano. Una lenta y profunda comprensión lo invadió, asentándose en lo más profundo de sus huesos, más cálida que cualquier fuego que hubieran encendido ese invierno. Volvió a guardar el dinero en su abrigo. Cuando Callie salió de la tienda unos minutos después, arrastraba un enorme saco de arpillera de semillas de trigo de invierno que pesaba casi 50 libras. Lo arrastró por la acera y lo dejó caer en el polvo junto a las botas de Gerard con un fuerte golpe. Se sacudió las manos, mirando al imponente hombre de la montaña con una chispa feroz y desafiante en los ojos. «Necesito que subas esto a la mula de carga, Gerard», dijo. Una pequeña sonrisa de complicidad tirando de la comisura de su boca. «Es demasiado pesado para una mujer de mi tamaño». Gerard emitió un sonido. Comenzó bajo en su pecho, retumbando a través de su garganta hasta que rompió el silencio del aire de la tarde. Fue una risa, rica, profunda y completamente desacostumbrada. Se agachó, levantó el pesado saco sobre su hombro con un brazo y lo aseguró al caballo. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Simplemente desató la yegua de Callie, le entregó las riendas y caminó a su lado mientras le daban la espalda al pueblo, dirigiéndose por el largo y embarrado sendero hacia la línea de árboles, hacia casa. Si esta cruda historia de supervivencia y amor inesperado en la frontera te ha conmovido, no dejes que la historia termine aquí. Dale al botón de me gusta y compártelo con alguien que aprecie un auténtico romance del oeste, de los que se ganan a pulso. Suscribirte al canal te asegura que nunca te perderás nuestros próximos dramas históricos y relatos de la frontera. Ponemos todo nuestro corazón en dar vida al salvaje oeste. Y tu apoyo mantiene viva la llama de nuestra hoguera. Deja un comentario abajo. ¿Habrías sobrevivido al invierno con Gerard? Dale a me gusta y comparte.